Muy bien. Bueno, pues nuestro próximo panel es videojuego y salud. Va a estar compuesto por las presentaciones Relación entre horas invertidas en videojuegos y planificación cognitiva en niñas y niños puertorriqueños, de la compañera Zoe Victoria Rivera Ortiz y Yanilis Rodríguez. El videojuego gris como recurso terapéutico para facilitar el duelo en jóvenes adultos, de Melanie Marie Montañez Santana. Y terminamos el panel con la presentación Exploring the Potential of Video Games in Healthcare, a Case Study in Stroke Patients, del profesor David Flores Granados. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Zoe, como dijo aquí el compañero. Me encuentro en el día de hoy con mi compañera Yanilis Rodríguez. Ambas somos de lo que es la Ponce Science University, que es la Escuela de Medicina, y formamos parte de lo que es el Cognition Learning and Technology Lab. En el día de hoy vamos a estar hablándoles sobre nuestro tema de investigación, como comentaron, que es la relación entre las horas invertidas en videojuegos y la planificación cognitiva en niños y niñas puertorriqueños. Antes de comenzar, ¿qué es la planificación? La planificación es lo que nos permite organizar, administrar nuestro tiempo y definir nuestras metas a largo y a corto plazo. Por ejemplo, en el día de hoy yo me tuve que levantar temprano, poder organizarme, poder planificar cuándo comer, cuándo vestirme, cuándo salir para poder llegar a tiempo a esta presentación. Eso es planificación. Por otro lado, se han preguntado cuánto tiempo invierten los niños en videojuegos. Pues quiero destacar que durante el COVID-19 en la pandemia hubo un aumento sustancial entre el uso y el tiempo dedicado a los videojuegos. Y esto se debió al distanciamiento social. Esto llevó a que muchos investigadores quisieran estudiar los efectos de videojuegos tanto en las funciones cerebrales como el comportamiento. Sin embargo, ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos presenta un sinnúmero de resultados mixtos, tanto como literatura que sí sustenta que hay una relación positiva, como otra literatura que no. Esa que sí encontró relación positiva entre los usos de videojuegos con habilidades cognitivas, recalca que podrían mejorar habilidades como planificación por el uso de estrategia, percepción, atención y capacidades visomotoras por la integración de uso y mano. Sin embargo, la otra literatura que sustenta en que no hay un efecto positivo menciona que los videojuegos y sus efectos podrían traer problemas atencionales o un uso limitado y conocimiento de estrategia. Puedes pasar. Y de nuevo también. Gracias. Bueno, esta literatura nos llevó a explorar la relación entre las horas dedicadas a los videojuegos y la planificación cognitiva con niños puertorriqueños. Estos niños puertorriqueños formaron parte de una muestra de 26 estudiantes de tercer a sexto grado entre las edades de 8 a 11 años de 2 escuelas del área metropolitana de Puerto Rico. Esta muestra formó parte originalmente del proyecto EPCON. Este proyecto consistió en evaluar las estrategias de planificación de estos niños en el ámbito escolar utilizando uno de sus instrumentos, que fue el Cognitive Assessment System 2, en versión en español, específicamente la escala de planificación, que se compone de 3 subescalas: códigos planificados, conexiones planificadas, planificación de números pareados. Además de la CAS-2, se utilizó el cuestionario sociodemográfico, el cual tuvo información provista por los padres de estos menores. Dentro de las preguntas que se les realizó, también se les preguntó sobre actividades extracurriculares que estos niños realizaban junto con el tiempo que invertían en ellas. Y entre ellas se reportó actividades extracurriculares que requerían estrategias de planificación cognitiva como deportes, baile, y entre ellas se mencionó mucho los videojuegos. De ahí entonces es que a nosotros se nos ocurrió estudiar si existe o no esa relación entre las horas invertidas en los videojuegos con las estrategias de planificación. Entonces, ese análisis secundario de datos lo realizamos basado en eso. Y dentro de las características sociodemográficas, como mencioné antes, vemos que la muestra fue de 26 estudiantes, 10 de ellos fueron masculinos y 16 féminas. Entonces, bien importante aclarar que inicialmente la muestra fue de 26 estudiantes, pero luego se redujo a 23, ya que 23 de estos niños fueron los que los padres reportaron que jugaban videojuegos. Como mencioné también, este cuestionario sociodemográfico fue provisto por los padres, así que también se les preguntó información sobre su nivel académico más alto, y los más reportados fueron grado asociado y bachillerato.
Y en cuanto al ingreso, la mayoría reportó que reciben menos de $50,000 anuales. Como parte de los resultados, pudimos evaluar la suma total de la escala de planificación y las horas totales invertidas en videojuegos de los participantes. En la primera gráfica podemos ver la suma total de la escala de planificación, la cual fue 89.31. Esta puntuación se encuentra por debajo de lo esperado, ya que la muestra se compuso de niños neurotípicos, así que se esperaba que ellos tuvieran una puntuación de 90 a 110. En cuanto a la desviación estándar, nos dio a 9.603, la cual significa que entonces las puntuaciones van alrededor de esta. En cuanto a la próxima gráfica, que es la que está ahí al ladito, esa nos indica las horas totales invertidas en los videojuegos semanalmente de los participantes. Y el promedio nos dio a 5.96, lo que se puede traducir a que entonces estos niños, según la percepción de los padres y la información que nos dieron, invertían semanalmente 6 horas en los videojuegos. Y esta nos dio también una desviación estándar de 8.127, la cual entonces sugiere que las puntuaciones van alrededor de esta. Como dice mi compañera, también quisimos distribuir las estrategias utilizadas por estos participantes, viendo cuál sería el promedio de estrategias utilizadas por cada uno de ellos, y el total se redujo en 3.91, siendo un total de 4 estrategias utilizadas por cada participante de esta muestra. Entonces, hicimos una regresión lineal simple para poder ver la correlación entre estos datos y pudimos observar que no hubo una relación estadísticamente significativa. Sin embargo, nuestro intervalo de confianza, que es donde está el 95%, nos sugiere que de 0.48 negativo a 0.56 podrían variar estos resultados. Al igual que un follow-up Poisson que realizamos, que también concuerda con que no hubo una relación estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué nos dicen estos resultados? Bueno, contrario a nuestra hipótesis, no hubo una relación estadísticamente significativa entre el tiempo dedicado a los videojuegos y la planificación cognitiva. Sin embargo, aún así no haber encontrado una relación, ¿verdad?, significativa, quisiera mencionar que antes de discutir las discusiones futuras, tuvimos unas limitaciones que se presentaron dentro de nuestro análisis. Primero que todo, tuvimos, como mencionó mi compañera, una muestra de 26 participantes, donde solo 23 habían reportado que sí tenían el uso de videojuegos. Obviamente, hacer un análisis secundario no pudimos controlar esa muestra, por ende, queremos tomar en consideración en nuestro estudio futuro poder aumentar ese tamaño de muestra y también incluir ese sexo como covariable, ya que como pudimos ver, tuvimos una muestra de 16 féminas y 10 varones, por ende queremos que sea equitativo también en género. Otro de los límites que tuvimos fue que al tener la información recopilada por los padres en los sociodemográficos, no tuvimos realmente una información concreta o completa sobre los juegos utilizados por estos niños. Por ende, también queremos explorar el tipo específico de géneros de videojuegos, ya que sabemos que hay muchos tipos de videojuegos que consisten de consolas diferentes, controles diferentes, y son variables también importantes para considerar en nuestro proyecto futuro. Antes de terminar, también quisiera concluir que nosotras queremos tomar en consideración lo que son las edades tempranas, como de 8 a 11 años, ya que la literatura nos ha sugerido que también la exposición a videojuegos en edades tempranas ayuda a lo que es el desarrollo cognitivo, siempre y cuando se tenga un balance entre los videojuegos y otras actividades como leer, socializar, jugar deportes, entre otros. Así que quiero también tomarme el tiempo de poder agradecer y tomar el tiempo de mencionar que nuestro equipo de laboratorio, tanto como el proyecto EPCON, formaron parte de nosotras realizar este estudio, al igual que nuestra Universidad de Ponce Science University por darnos los fondos de realizar este estudio y proyecto de EPCON. Ahí pueden ver mi información de contacto, así que gracias por su atención y buen día. Gracias. Pues saludos, buenos días, mi nombre es Melanie Marie Montañez Santana y hoy les estaré dando un breve resumen de lo que ha sido mi proyecto creativo, el videojuego Gris como recurso terapéutico para facilitar el duelo en jóvenes adultos, y el más larguito es un manual para
capacitación grupal en consejeros profesionales. Yo lo estaré defendiendo el 13 de mayo. Entonces, como ¿verdad? No les puedo hablar de todo mi proyecto, pues decidí resumirlo en 3 partes: en la introducción, en la revisión de literatura y en el método. Primero les quería dar unas definiciones básicas para que pudieran entender todo lo posible de la presentación. Primero que nada, pues la consejería se define como una relación profesional que empodera a diversos individuos, familias y grupos para que alcancen objetivos de salud mental, bienestar educativo y profesionales. Esta definición nos la otorga la Asociación Americana de Consejería, que es por la cual se rinden los consejeros profesionales, y bien importante que la misma denota que los consejeros profesionales tienen como piedra angular en su profesión la confianza del cliente. La segunda definición es de jóvenes adultos, que por lo menos para este proyecto, los mismos son definidos bajo los 18 a 29 años, ya que estos están pasando por diversas etapas, como sería graduarse de escuela superior y las ocupaciones o seguir estudios avanzados. Un manual es un libro texto que contiene información sobre un tema en particular con el propósito de instruir o educar a otros en dicho tema. Y como mencionado anteriormente, el propósito de este proyecto es crear ese manual para poder capacitar a consejeros. Un videojuego que quiero dejar claro que incluye esta definición para aquellos que no lo supieran, pero estoy segura que todos ustedes sí. Son medios populares electrónicos e interactivos programados en medio de sistemas de computadora que le brindan a los individuos diversas formas de entretenimiento. Como dato curioso, el primer videojuego fue creado en Estados Unidos en el 1958 y fue una simulación de un partido de tenis. Finalmente, el duelo por fallecimiento es el proceso que atraviesa un individuo cuando se muere un ser querido. Encapsula un gran rango de emociones y cogniciones, y bien importante de notar que es un proceso totalmente normal por el cual todo el mundo pasa por algún momento en su vida, y aquí especifico que es duelo por fallecimiento, ya que pueden haber diferentes tipos de duelo, como el duelo porque una clase se haya acabado, el duelo de una relación o el duelo de los años de infancia. El problema y contexto de este proyecto es que como profesionales en el campo de la salud mental, los consejeros deben de tener diversos recursos para utilizar con sus clientes. ¿Por qué? Porque no todo cliente va a procesar su situación o sus problemas de la misma manera, y por lo tanto debemos tratar a cada cliente como un caso único, no un caso que se puede replicar. Con un recurso como los videojuegos, los clientes pueden ejercer control de su propia experiencia, porque como sabemos, es el jugador que decide pues el destino del videojuego y los caminos que éste puede tomar. WePlay Holding informó en el 2020 que más de 200 millones norteamericanos juegan videojuegos y más de 274 millones de latinoamericanos también participaban en ellos. Esto mundialmente da total a una población de más de 2.77 mil millones de videojugadores. Y de esto, Statista determinó que 66% de esa población tenía 18 años o más, específicamente de 18 a 34 años, encapsulando lo que sería pues mi población de jóvenes adultos. Ya que los jóvenes adultos se encuentran en diversas transiciones, estos pueden cuestionar hasta su identidad, ya que al hacer cambios tan grandes como buscar una ocupación o proseguir estudios universitarios, los mismos pueden separarse de sus círculos de amistades y tienden a tener círculos de apoyo menor, ya sea porque las amistades se rompen, porque algunos se mudan a otros países, o simplemente por el hecho de que tienen ahora puntos de vista diferentes, por lo cual algo como el duelo los podría hacer sentir aún más solitarios. Y es bien importante establecer que los consejeros pueden alcanzar un proceso terapéutico exitoso con esta población si se le brinda un espacio en donde esta población se pueda expresar honestamente y en donde
se le brinde empatía, porque es bien importante saber también que al ser un joven adulto que se está cuestionando su identidad, no está seguro de su lugar en el mundo y quizás perder a una de las únicas personas que te entendía, eso te hace sentir aún más solitario y te hace querer regresar a puntos negativos en los cuales no vas a poder buscar ayuda de nadie porque crees que no lo vas a poder lograr. El propósito de este proyecto fue la creación de un manual para capacitar a consejeros profesionales en el videojuego Gris para así facilitar el duelo en jóvenes adultos. Y el objetivo fue ilustrar y promover el recurso del juego electrónico a fin de que se convierta en un recurso beneficioso en las manos de un profesional de la salud mental. Esto en conjunto con la teoría existencialista del Dr. Yalom y las tareas del duelo de William Worden. Una de las bases teóricas de este proyecto es la teoría humanista existencialista propuesta por el Dr. Irving Yalom. La misma lidia con los temas de muerte, libertad, aislamiento y falta de significado en la vida de cada uno. Y trabaja con las dinámicas individuales y sociales por las que atraviesan los diversos seres mientras crecen y van evolucionando, así como lo serían los jóvenes adultos y sus diversas transiciones. La meta en esta terapia es lograr que el cliente no solo se sienta comprometido con su proceso terapéutico, sino con su propia vida, porque es importante, especialmente a estos jóvenes adultos, dejarles saber que ellos, aunque no parezca, están en control de su vida y por lo tanto son los líderes de las decisiones que toman en ella. La segunda base teórica de este proyecto fue el concepto de duelo, como trabajado por el Dr. William Worden, que ya pudimos ver la definición anteriormente, y este especifica que el duelo no es un proceso lineal o una enfermedad que tiene cura, sino un suceso al cual debemos tratar de adaptarnos. Y bien importante de notar que el duelo también Worden lo divide en dos fases, en el duelo normal y el duelo complicado. El duelo normal sería la definición que ya les proveí, y el duelo complicado se refiere a cuando uno está procesando el duelo de manera desadaptativa. ¿Por qué así? Porque quizás pues no han comido o no han bañado o no se han bañado por más de un mes o 2 meses y pues ya ahí Worden sí sugiere considerarlo una patología. Además de eso, pues Worden divide el significado de duelo en 3 palabras. La primera siendo grief, que se traduce a pena, es la experiencia de perder a alguien. Mourning es el luto, que es el proceso de adaptación, y bereavement es pérdida, que es el procesamiento de la experiencia. Adicional a esto, Worden nos da las 4 tareas de duelo, la primera siendo aceptar la realidad de la pérdida, la segunda siendo procesar el dolor del duelo, la tercera siendo adaptarse a un mundo sin el ser querido y la cuarta siendo seguir con nuestras vidas y encontrar maneras en las cuales se puedan honrar la memoria del ser querido. Y pues de esto les voy a estar hablando más adelante. Ahora, ¿cómo es que se conectan estos dos teóricos? Pues Worden establece que cada cliente debe tener un proceso de terapia único en el cual se escuche al cliente y se haga verdaderamente lo que él quiera y lo que él pueda hacer en el momento. Para Worden el proceso de duelo también es único y sostiene que ante una pérdida algunos se adaptan mejores que otros y que pues unos los procesan de mejor manera que otros, repetir lo mismo, pero que algunos los procesan de forma saludable y otros no. En las tareas de duelo se clarifica que el cliente debe tomar acción para adaptarse a su duelo, lo cual concurre con también el existencialismo, puesto que Yalom afirma que el cliente es quien está responsable de sus vidas y sus decisiones. Ahora pasamos con el videojuego Gris, que es del género aventura y está disponible tanto para consolas, computadoras, pantallas táctiles como lo serían los teléfonos inteligentes y las tabletas. El mismo fue desarrollado por Nomada Studio y fue publicado por Devolver Digital, que
fue en el 2018 y este se juega en tercera persona, lo cual significa que aunque uno asume el rol del personaje gris, pues sí puede ver tanto el personaje como el ambiente. Es bien importante saber que Gris se divide en 5 niveles que son nombrados tras y basados en las 5 etapas del duelo como definidas por la psicóloga y psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en el 1969. El primer nivel sería la etapa de negación, después le sigue la ira, después le sigue la negociación, después la depresión y finalmente la aceptación. Ahora, ¿por qué no elegí este modelo y pues insistí en trabajarlo con el modelo de Worden? Porque Elizabeth Kubler-Ross trabaja esta etapa de forma descriptiva, mientras Worden establece unos pasos a tomar y le da al consejero un modelo a seguir en sus sesiones con estos jóvenes adultos. Aquí estamos viendo los diferentes niveles de gris. Aquí estamos viendo los diferentes niveles de gris, en donde, como les mencioné, son 5 y Gris también pues utiliza los colores. Me voy a levantar un momentito. El primer nivel, que es aceptar la realidad de la pérdida, que también acompaña el segundo nivel, esto siendo negación e ira. Los mismos son representados por esta primera tarea del duelo, ya que aceptar la realidad de la pérdida implica y sostiene que no es que el cliente procese la pérdida o que esté bien al final de ello, sino que logre aceptar que por lo menos físicamente ya esa persona no está en su vida. El tercer nivel, que es negociación, que sería procesar el dolor del duelo, en donde los clientes hacen negociaciones, ya sean positivas o negativas, consigo mismo y su ambiente alrededor, para tratar de procesar el duelo que ha ocurrido. Ajustarse al mundo sin su ser querido sería el cuarto nivel, que representa la depresión, porque en este punto es donde el cliente realmente se da cuenta que tiene que aprender a seguir con su vida sin su ser querido. Y el quinto nivel, que es la aceptación, es seguir con nuestras vidas y honrar su memoria, en donde no solamente aceptamos que quizás pues este ser ya no esté con nosotros físicamente, sino que pues podemos hacer cosas para seguirlo teniendo en nuestros corazones, en nuestras mentes y recuerdos de ellos en nuestras vidas diarias. Ok, y para este proyecto, el método que utilicé fue la creación de un manual. El mismo está compuesto de un taller que en sí contiene 10 sesiones psicoeducativas para consejeros profesionales. Como mencionaba anteriormente, se utilizó el videojuego Gris en conjunto con la teoría de Irving Yalom y el Dr. William Worden. La meta de este adiestramiento grupal fue que el consejero se capacitara a fin de poder trabajar con los jóvenes adultos en sesiones individuales. Y cada sesión dura un promedio de 2 horas y se pueden ofrecer en modalidades tanto presenciales como virtuales. Se espera que la duración de este taller sea aproximadamente 2 meses y 2 semanas. Sí. Para que personas puedan participar de este taller, se requiere primero, antes de la entrevista, que los mismos posean una licencia provisional o permanente en consejería y tener dominio básico de una computadora. Ya cuando entran al proceso de la entrevista, tienen que cumplir con lo siguiente: disposición a adquirir el videojuego Gris, poder asistir a las sesiones y cumplir con sus tareas, tener 21 años o más, disposición para trabajar en grupo y no haber perdido un ser querido en los últimos 12 meses. Esta última es importante porque la Asociación de Psicología nos dice que la mayoría de las personas, tratando de no ser general, pues pueden procesar el duelo en 1 año. Y esto es un resumen del taller con sus 10 sesiones. En la sesión 1, introducción, que hacemos aquí, es simplemente para poder introducir a los participantes, no se va a discutir contenido, y en las sesiones 2 y 3 vamos a estar ya adentrándonos al material y conociendo a lo que es el joven adulto y por qué esto aplicaría en su vida. En la sesión 4, pues nos estaríamos
adentrando a los conceptos que están presentes dentro de lo que es la consejería y los videojuegos. Las 5, 6, 7 y 8 estaríamos discutiendo las tareas de duelo. La 9 sería continuar con nuestras vidas, que sería la continuación de la sesión número 8. Y la 10 sería la conclusión, que sería un resumen de todas las sesiones anteriores. Y pues con eso he finalizado y les agradezco mucho por su atención. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y también agradecer a tanto a Alfredo, a Yamil y por su invitación, por estar en contacto. Mi tema trata sobre un caso de estudio sobre stroke o estos accidentes cerebrovasculares y cómo a través de la experiencia pudimos aportar algo para mejorar la calidad de vida de unos pacientes. Así es que adelante, por favor. La voy a dividir en, primero, algunos conceptos de juego que me parece muy importante establecer, después algunas definiciones y conceptos básicos sobre accidentes cerebrovasculares y estadísticas, cómo incluimos los juegos en un sistema que nosotros desarrollamos y algunas perspectivas que yo veo a partir de la experiencia ganada. Bien, aunque parece un poco lejano, lo que voy a decir con el propósito de esta charla es importante mencionarlo. Ya han varios panelistas platicado sobre cómo desmitificar esta vacuidad que se tiene en muchos foros, principalmente académicos, sobre videojuegos. Se supone que no tienen mayor impacto sobre la cultura y sobre la sociedad. Sin embargo, con todas las estadísticas que nos han compartido, vemos que sí tienen un aspecto, inciden en nuestra vida cotidiana, pero hay algunas cosas que se deben de contemplar. Por ejemplo, el juego es más viejo que la cultura humana. El viejo está presente en los animales. Hay muchos filósofos, teóricos, antropólogos que mencionan que el juego se deriva por cuestiones de supervivencia o de afinar ciertas habilidades que va a tener posteriormente el individuo. También Huizinga, que es un autor que tenemos que leer los que estamos interesados en videojuegos casi como obligación, porque él hace un tratado, un estudio bien amplio allá por la década de los 30 sobre el juego. Él habla sobre el círculo mágico, y el círculo mágico es ese espacio que nosotros tenemos cuando jugamos. Cuando no escuchamos, cuando yo le digo a mis hijos, oigan, vénganse a comer y 15 minutos y no vienen, porque ese círculo mágico es una representación de la realidad que tiene sus propias reglas y en el que estamos inmersos y en el que nos desconectamos por completo del mundo real. Huizinga dice que tiene la labor, este círculo mágico, de poder regular emociones, presiones, estrés cotidiano en una esfera en donde estamos protegidos. Por eso, cuando hablamos de juegos y videojuegos, debemos de tener como principal elemento que el videojuego tiene que ser entretenido. Tiene que ser divertido, o no es videojuego o no es juego. Muchas veces se menciona, es que es un videojuego educativo. Y creo que desde mi perspectiva eso es una contradicción fuerte, porque el videojuego te tiene que divertir. Puede ser que a partir de eso tú aprendas cosas, o que vaya dirigido el videojuego para tener ciertos elementos cognitivos, pero cuando un videojuego per se se hace para aprender, pues cae en otras áreas. Puede ser juegos serios, puede ser simulaciones, pero no tal cual un videojuego. Entonces, saber que el videojuego es entretenido creo que es la parte más difícil, es la parte artística, tecnológica, psicológica, cultural, que todavía no está bien establecido y que creo mantiene cierto misticismo sobre la creación, desarrollo y diseño de videojuegos. Bien, entonces, hay algunos autores que dicen que el videojuego tiene, por encima de otros medios de entretenimiento, mayor relevancia porque hay algo que no solamente es la interactividad, sino que le llaman la vivacidad.
la experiencia de que tú estás jugando y creas este círculo mágico. Por eso lo coloca como dentro de la esfera del entretenimiento en la parte más alta. Adelante, por favor. Bien, este es un detalle de una edición de Homo Ludens, el libro de Huizinga, y menciona que otros autores retoman que tiene que tener esas características el juego. Tiene que ser voluntario. Nadie te debe de obligar a jugar. Cuando ya te obligas, entonces vienen ciertos aspectos que dejan de ser divertidos. Es intrínsecamente motivador. Nadie te dice, este es el momento de jugar. Es algo que hace uno por mutuo propio y que también establece esta deleite por estar jugando. Implica cierto nivel de compromiso activo, es decir, estamos regulados a unas reglas en ese espacio y nosotros nos comprometemos a cumplirlas. Por eso es que un jugador tramposo es algo que no es bien visto, ¿verdad? Nos enoja porque no está cumpliendo con esas reglas. Nada más regresamos un poquitito y se distingue de otros aspectos porque es un carácter completamente imaginario. Aún los videojuegos que representan deportes, que les llaman estas relaciones directas, pues siguen siendo imaginarios porque nosotros nos creemos cierto jugador o creemos que pertenecemos a cierta colectividad, equipo, al estar haciendo estos juegos. Adelante, por favor, gracias. Bien, con respecto a las cuestiones de videojuegos y salud física y mental, ya lo había mencionado, hay muchos estudios, algunos aportan elementos positivos, otros se reservan esto porque no hay una evidencia total y hay algunos que contradicen estos beneficios. Durante la investigación que hice para esta presentación, realmente son muy pocos las revisiones serias que hacen un análisis de lo que han reportado otros con respecto a los videojuegos, pero me gustaría remarcar algunos de ellos. Por ejemplo, ha habido estudios de cómo los videojuegos ayudan a personas, por ejemplo, que están en tratamiento con cáncer, para poder sobrellevar sus terapias, que son terapias difíciles, a veces agresivas por los compuestos que deben de llevar, y cómo los videojuegos permiten manejar estos niveles de estrés. También hay algunos videojuegos que han permitido que cuando hay otros procesos terapéuticos puedan llevarse de manera adecuada. Hay algo también importante, muchas veces se dice que los videojuegos alteran los ciclos de sueño, sin embargo, no hay una evidencia real de que esto hasta ahorita se ha comprobado. No significa que no lo sea, pero que hasta ahorita no se ha establecido esta relación correctamente. Y también algo que es importante es que la Asociación Americana de Psiquiatría menciona que la relación de los videojuegos con trastornos psiquiátricos tampoco está establecida. Sin embargo, pone énfasis en que sí puede haber un problema de adicción tiempo-juego, pero eso es algo dentro de la parte de ludopatía que no forzosamente tiene que ver con un videojuego, sino ya con una relación de ese tiempo exagerado que se mantiene en una actividad recreativa. ¿Ok? Bien, la otra parte que quiero hablarles es que para que tenga un videojuego debe de tener, a diferencia de un juego, un dispositivo electrónico. Y dentro de los dispositivos electrónicos yo creo que para la cuestión de salud es importante hablar al menos de dos corrientes. Una que fue el Wii Motion y también con el Balance World, que ya proponían hacer ciertas actividades de una actividad que no nos gusta en general, que es hacer ejercicio. Hacer ejercicio en un videojuego es de los retos más complicados, porque lo abandonamos rápidamente. Hacer esa rutina lleva un tiempo en donde podemos omitirlo porque requiere una concentración y un compromiso más alto. Entonces Wii Motion con esta tecnología dio un paso adelante dentro de la parte comercial y la otra fue lo de Kinect, porque Kinect era como una contraparte a Wii Motion, pero mediante estas interfaces naturales de usuario, tú podías hacer, por ejemplo, Just Dance, ¿no? Que fue y sigue siendo un gran título y toda su secuela, en donde hacíamos ejercicio y nos divertíamos. Pero vean, aquí otra vez el factor divertido, porque muchas veces hacer ejercicio no es divertido
y por eso regresaba a esa cuestión de que los preceptos para que sea un juego y un videojuego. Bien, dentro del desarrollo tecnológico ha tomado mayor impulso la cuestión de realidad virtual, pero esta realidad virtual ya se veía desde la época de los 60s y 70s. Hay otro libro que yo considero que tiene que ser lectura obligatoria sobre la narrativa digital, que es un componente principal de los videojuegos, y que se llama Hamlet en el holodeck, que es una representación de Star Trek. Star Trek es un capítulo en donde está el Capitán Kirk y él puede establecer esta interacción. Adelante, por favor. Bien, entonces aquí hay médicos, entonces yo realmente aquí me limito muy poco, voy a las consecuencias, pero los accidentes cerebrovasculares o ictus o strokes en inglés es un problema que tienen como una consecuencia de la alteración de la circulación y que incide en el cerebro. Actualmente afecta a millones y es una de las principales enfermedades que afecta la mortandad en el mundo. En 2019 se calcula que 12.2 millones de personas se vieron afectadas por ictus y la tendencia es que crezca. Revisé y hay un artículo de un colega, Perici, que es de la Facultad de Ciencias Naturales, que hizo un estudio en Puerto Rico y ahí menciona que es la quinta causa de mortandad en el archipiélago y la primera de discapacidad a largo plazo. Adelante. Bien. Sobre eso quiero hablar sobre una variante en especial que se llama síndrome de enclaustramiento, afecta una parte especial del cerebro y de la comunicación. La diferencia que tiene el síndrome de enclaustramiento con todos otros accidentes cerebrovasculares es que la persona queda casi incapacitada por completo, pero cognitivamente está íntegra. Y entonces es digamos que una oportunidad de comunicarse que muchas veces se ve limitada. Adelante. 2 casos fueron los que dieron motivación a mi trabajo. Uno radica aquí en Puerto Rico, no fue síndrome de enclaustramiento, otro fue en la Ciudad de México, que sí fue síndrome de enclaustramiento. El primero lo inicié hace 10 años, no había videojuegos ahí, fracasó por cuestiones de que yo lo estaba haciendo desde México, quería hacerlo aquí en Puerto Rico, era difícil la conexión, los dispositivos eran grandes, eran de radiocontrol, entonces no era fácil establecerlo, no tuve éxito, aunque el paciente sí tuvo éxito porque ahora maneja un control de televisión sin problema. El segundo es más grave porque sí era síndrome de enclaustramiento y la persona lo tuvo cerca de los 50 años de edad, ya tiene más de 16 años con a partir de eso. Este es el sistema que desarrollé junto con varios de mis estudiantes. Es un sistema que tiene sistema de mensajería, de dictado, de entretenimiento. En la parte de entretenimiento nosotros pusimos 2 juegos que uno lo diseñamos por completo y otro lo reconfiguramos, que es Flappy Bird y el otro es Adivina quién. Y lo hicimos porque para hacer el dictado, si quise lo de adelante, está bien, para hacer el dictado, la persona que tenía antes esto tenía un clicker de esos que utilizan para cuestiones electrónicas que solamente hace sonido, ¿no? Y entonces quien estaba a su cuidado empezaba a dictarle A, B, C, y cuando la persona, el paciente, escuchaba la letra con la que quería formar la palabra, hacía clic. Y entonces el cuidador tenía que anotar, ¿no? Anotaba en su libretita y tenía que cumplir la oración. Eso obviamente pues llevaba mucho tiempo. Adelante. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, utilizamos varias tecnologías, utilizamos una parte de comunicación con un Arduino que se colocaba como una pulsera, pero necesitaba 3 señales básicas, un clic, 2 clics y un clic largo, para tratar de adaptarnos a lo que hacía el paciente y se comunicaba. Adelante. Vean, aquí están los 2 juegos. Tuvimos la fortuna de que Flappy Bird en esa época, su creador dejó el código libre, y dijo, yo ya no quiero saber nada del juego, hagan con él lo que quieran. Entonces nosotros lo tomamos, lo adaptamos y cambiamos algunas de las configuraciones, porque si ustedes lo jugaron alguna vez, pegaba el tubo y se caía. Bien. Vean cómo mejoró drásticamente el tiempo. Con nuestro sistema pasó de tener que formar una palabra en 6 minutos a formarla en menos de 1 minuto. Adelante, por favor.
Es que no me quiero ir sin mostrar el video. Aquí hay un video que dura un momento. Vean cómo pega con el tubo y se regresa, no se muere de inmediato para no frustrar al jugador. Vean cómo ya puede tener cierto control. Lo que nosotros queremos es que tenga memoria muscular para manejar las 3 señales y trabajar en el asistente completo. Para eso es el videojuego. ¿Sí quieres adelantar? Bien, yo creo que dentro de la perspectiva que tenemos sobre este tipo de desarrollos tecnológicos es que, como les decía, este tipo de accidentes cerebrovasculares va en aumento, necesitaríamos más herramientas, ayudaría para otro tipo de poblaciones vulnerables y es necesario tener formación profesional. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a la sesión de las preguntas. En relación a la presentación del tiempo en los videojuegos, quería preguntar dentro del proyecto de ustedes, ¿cómo, o sea, los individuos, los chicos y chicas, eran de alguna manera expuestos ante qué tipo de consola usaban, qué videojuegos? Porque dependería la hora que una persona que juega móvil a una persona que juega en PC y a un niño que juega en el Switch, porque ya lo que sea, ¿verdad?, por celular y Switch se lo puede llevar en cualquier lado, así que la hora dependerá de la consola y pues es un detalle que quisiera saber, a ver si eso es un detalle que... No, sí, claro, gracias por eso. Realmente una de las limitaciones que mencioné fue exactamente eso. Al los sociodemográficos ser llenados por los padres, pues realmente esa información no era algo que pudimos obtener. Al ser un análisis secundario, no era algo que estaba como en nuestro control como parte de, ¿verdad?, del formulario de cuestionario. Por eso lo pusimos como para poder continuar explorándolo, porque tenemos en consideración que hay tipos de consolas diferentes, tipos de controles, sabemos que el Switch, lo que es el PS5, todo el mundo como que puede llevárselo, y pues es algo que nos limitamos un montón en cuestión al estudio, pero son variables importantes que queremos tomar en consideración porque sabemos que van a tener un impacto. Así que gracias, ¿verdad?, por la observación. Gracias. Mencionabas terapia del habla. Yo creo que tendríamos que reconfigurarlo porque esto está hecho para comunicar cuando hay una incapacidad casi completa. Entonces, la presión que hacía además la persona era bien bajita y tuvimos que ajustar para ese paciente en especial. Yo creo que para terapia del habla, un sistema de ayuda, un asistente de comunicación podría fortalecer si es que se está tratando de mejorar estas cuestiones del habla. Si está totalmente limitada, creo que hay interfaces que podrían ser más amigables y más rápido. Este realmente está pensado para que haya casi un mínimo de movimiento. El paciente solamente podía mover estos 2 dedos y los ojos. En lo que alguien piensa su pregunta. Y una pregunta para el panel. Mi pregunta es un poco para, dentro de la línea de este congreso, si ustedes piensan que en sus respectivas disciplinas hay apertura para que la enseñanza o la inclusión de los videojuegos forme parte de ese proceso de formación profesional y de enseñanza en nuestros salones de clase. Saludos, pues ciertamente pienso que sí, especialmente en la consejería, ya que la Asociación Americana de Consejería tiene un manual que en nuestro código de ética, que la última versión fue publicada en el 2014, y en la misma estipula que como consejero debemos, no es una sugerencia, es que lo tenemos que hacer, implementar recursos nuevos, terapéuticos, para así poder implementarlos con los clientes, porque mientras más va avanzando la sociedad y el tiempo, también tenemos que avanzar los recursos que utilizamos, especialmente con una población, en mi caso como los jóvenes adultos, que están con los videojuegos, y si están con los videojuegos, uno como consejero debería de ver formas de integrar los videojuegos en el ambiente de la terapia, no quitárselo. Gracias.
En mi caso, en la parte de psicología clínica, pues también lo vemos bien implementado, por lo menos es algo que con mis pacientes de neurodesarrollo, como autismo y ADHD, he visto que si no es con sus consolas, no puedo interactuar realmente con ellos en terapia. Una de las razones por la cual quise hacer este estudio es para poder avanzar y poder llegar a cabo, a ver si realmente pudiéramos hacer una terapia, ¿verdad? Basada en videojuegos para que ellos puedan realmente relacionarse con nosotros. Por lo menos con autismo en particularmente, he visto que ellos tienen, por ejemplo, Minecraft, que es crear tu mundo. He visto cómo ellos crean su mundo y dentro de ese mundo es que ellos me pueden explicar quiénes son ellos. No como que en una conversación normal, a lo mejor con un paciente, ¿verdad?, neurotípico, pero por lo menos sí con autismo he visto que me han mencionado mucho lo que son esos tipos de juegos donde ellos pues crean su mundo, crean quién ellos son y es más fácil para ellos realmente transportármelo hacia mí para la terapia. Creo que es algo que sí es un avance que podríamos considerar. Gracias. En mi área creo que se está iniciando una apertura, a pesar de que yo soy de la parte de ciencia de cómputos, es donde ha habido más resistencia a abrirse en una cuestión académica, pero creo que ya es algo que no se puede contener ante la suspicacia de que no sirva. Hemos visto que da muchos usos y al menos yo soy recién ingreso aquí en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Tengo la apertura para cualquiera que quiera trabajar con algún proyecto que tenga pensado o que quiera desarrollar, pues está dentro del Departamento de Ciencias de Cómputos esa posibilidad. Yo creo que desarrollar es un nicho todavía más pequeñito que existe dentro de la comunidad de videojuegos y lo tenemos ahorita como una oportunidad de desarrollo y en algún momento se tiene que aprovechar para quien así lo quiera. Yo quería añadir, yéndome por esa misma línea a la pregunta que usted hizo, también bien importante incluir esto de los videojuegos específicamente en educar a las personas y especialmente si estamos empleando con niños, pues entonces a educar a esos padres porque pues usualmente se escuchan cosas negativas sobre los videojuegos cuando realmente estos tienen un impacto también positivo, así que es cuestión de hacer un balance y educar mucho para que ya sea en proceso de terapia o investigación, todo lo que estemos haciendo, la comunidad entienda y la sociedad entienda lo importante que es. Esta es una pregunta hacia el panel, ¿verdad? Estamos hablando sobre consolas, hemos hablado ya del Switch, Wii, Xbox, PlayStation, PC, pero hay uno que quiero mencionar y quiero ver en qué posición van a tomar bajo ella. ¿Qué piensan sobre el VR? Porque ahora mismo el VR se está incrementando en un montón de cosas, por ejemplo, para terapia hacia niños que sufren con desórdenes de alimenticia, como que se está aplicando el VR ya yo creo que en Puerto Rico aquí hay una organización que está certificando a terapistas para usar VR para sus pacientes con autismo que tienen desórdenes alimentarios y todo eso, enseñarles a, ¿verdad? Yo creo que se enfoca más en el área de alimenticia, pero también se puede enfocar en distintas partes y, ¿verdad? Les pregunto a ustedes cómo ustedes aplicarían VR en sus terapias. Pues yo rapidito, ¿verdad? Vuelvo y digo, mi población ha sido mucho lo que es el autismo en cuestión de videojuegos y se me han presentado ocasiones donde padres tienen preocupaciones donde ellos no aprendan a cocinar ni nada por el estilo y yo sé que el VR, de hecho uno de ellos me había comentado que en su juego él sabe cocinar, como que él ha podido cocinarse cosas, pero cuando lo intenta en su casa, pues no. Y he podido ver que cuando le pregunto a él, ¿pero qué haces en el juego que no intentas en la estufa? Pues él me explica y he podido como que interactuar de esa manera de cómo prender la estufa no es lo mismo que, ¿verdad? Que una de eléctrica, por ejemplo. Y pues esa era la diferencia en cuestión del VR que él realmente tenía. Y pues siento que por lo menos con autismo que la dificultad no es tanto que ellos no puedan hablar o no puedan, ¿verdad?, tengan trastornos alimenticios, que también, pero es el hecho de que a veces los padres toman en cuenta en que no aprenden ciertas cosas, pero es que ellos lo hacen de una manera en el juego, pero en la vida real no es lo mismo. Así que creo que, como dice mi compañera, es la psicoeducación, ver qué tipo de estufa tenías en el juego, pero cuál tienes en tu casa, y es más bien tener esa, ¿verdad?, esa relación de qué tienes en el juego, pero qué tienes en tu casa, para entonces poder nosotros psicoeducar las diferencias entre lo que es ¿verdad?, realidad entre lo virtual, que creo que en mi caso es eso. Qué bueno que toman ese tema porque hay que tener cuidado con VR, en el sentido de que
hasta ahorita la tecnología no se ha desarrollado lo suficiente para evitar algunos efectos secundarios como dolores de cabeza, náuseas. Durante mucho tiempo las personas se lo quitan porque es más invasivo. Y el uso de VR está justificado cuando explícitamente es peligroso hacer lo que se está reproduciendo, y por otra parte cuando no existe la posibilidad de hacerlo en vivo. Entonces, a veces son como estas corrientes que intentan explorar toda una tecnología, pero tiene unas limitaciones fuertes. Yo he trabajado con VR desde hace casi 10 años y ha sido difícil porque además muchas veces es costoso, el desarrollo suele ser difícil y a veces los productos terminan por ser más complicados que hacerlo por otro método. Pero, sin embargo, sí considero que VR va a tener un papel muy importante en el futuro, cuando se solucionen algunas de estas cuestiones y cuando el diseño sea más dirigido. Pues igual yo estoy muy emocionada por esa pregunta, te agradezco mucho porque el VR ha sido un tema muy debatido en el área de la salud mental. Uno de los grandes miedos en el campo de la salud mental, específicamente con algunas condiciones psicopatológicas, es que el cliente confunda el mundo que está en el VR con el mundo real. Ahora, bien importante establecer que siempre habrán esas barreras que nos desconectan del VR totalmente, como pues mencionaron las panelistas y el panelista. El VR no se puede tener por mucho tiempo, ya que puede causar condiciones físicas. El VR pues, nos ayuda a aprender ciertas cosas en el VR que quizás no se puedan aplicar en la vida real, pero ahora mismo en el campo de la salud mental se están implementando esas barreras, que lo primero sería practicar este VR para propósitos de terapia. Es decir, no dejar que el cliente juegue solo VR y decirle, ok, va a hacer esto y esto y esto, no. Sino tenerlo en un ambiente controlado en donde usted esté como consejero, en mi caso, y poder hablarle a través del proceso, poder indicarle lo que va a hacer. Además de eso, pues se establece que el VR se puede utilizar para practicar, que aunque quizás no vayas a implementar las mismas estrategias que utilizaste en el mundo virtual para el mundo real, sí puedes practicar la estrategia y quizás hasta mejorarla en el mundo real, para así cualquier meta o propósito que tenga, poder cumplirlo gracias al VR, pero sin hacer lo mismo que hiciste en este mundo virtual. Gracias. Bueno, con ese comentario pues vamos a terminar la sesión del panel con un aplauso y un agradecimiento de nuestra parte.